¿Así que todo este tiempo solo nos estaban observando? La sala quedó en un silencio absoluto mientras el general Calterion, del consorcio de Darion, observaba la proyección holográfica frente a él. El conflicto había consumido a la galaxia por años, drenando recursos y vidas de todas las especies aliadas en la coalición intergaláctica. Sin embargo, los humanos, hasta ahora, habían mantenido una distancia estratégica. Habían ofrecido apoyo logístico y recursos en momentos clave, pero ni una sola nave humana había entrado en combate directo. Es cierto, respondió calmadamente la comandante Elise Rabok, representante de la Unión Estelar de Ourisen. La humanidad acaba de declarar su intención de involucrarse activamente en esta guerra, hace 15 minutos. Terrion se quedó perplejo, intentando procesar la situación. ¿Por qué ahora? ¿Qué los había llevado a decidir unirse cuando el conflicto parecía interminable? Más inquietante aún, ¿qué podían aportar que ninguna otra especie había logrado en todos estos años de lucha desesperada? Quiero ver sus movimientos iniciales, ordenó Terrion, con un tono cargado de escepticismo. La proyección holográfica amplió la vista hacia los sectores más críticos del conflicto. La flota enemiga, los Borat, mantenía líneas defensivas sólidas alrededor de los sistemas más importantes, confiados en su dominio absoluto. Sin embargo, la aparición repentina de las fuerzas humanas cambió la dinámica. Las naves humanas eran pequeñas, compactas, y aparentemente carentes de la potencia de fuego que las especies de la coalición solían emplear. Algunos comandantes murmuraron con incredulidad, ¿eso es todo? ¿Esa pequeña flota va a marcar la diferencia? Pero mientras las naves humanas se posicionaban en una formación impecable, algo cambió. No hubo demostraciones de fuerza ni maniobras ostentosas. Sin embargo, la precisión de sus movimientos generó una tensión palpable. Terrion no pudo evitar preguntarse si, finalmente, la humanidad había estado esperando el momento perfecto para mostrar lo que realmente eran capaces de hacer. Las naves humanas comenzaron su avance, moviéndose con una precisión casi sobrehumana. A medida que cruzaban los campos de asteroides y evitaban el fuego enemigo, daba la impresión de que sus movimientos estaban calculados hasta el más mínimo detalle. Una a una, las líneas defensivas de los Borat comenzaron a desmoronarse, como si un depredador invisible hubiera encontrado la grieta perfecta en su presa. No lo entiendo, admitió Terrion, con el ceño fruncido mientras observaba las tácticas desplegadas. ¿Cómo han podido hacer esto? Han pasado años alejados de esta guerra. Rabok, que permanecía impasible a su lado, respondió con una voz firme pero calmada, no hemos estado inactivos, general. Hemos estado preparándonos. Las naves humanas no empleaban el poder bruto que las flotas de la coalición usaban habitualmente. En cambio, sus ataques eran quirúrgicos, desmantelando puntos clave en las defensas de los Borat y dejándolos vulnerables. Se mueven como si conocieran cada punto débil de los Borat, comentó un oficial de la coalición, con una mezcla de asombro y desconcierto. Se están adaptando, corrigió Rabok, cruzándose de brazos mientras observaba el holograma. Esto no es una simple estrategia, es el resultado de años de perfeccionar cada táctica posible. En menos de una hora, los Borat comenzaron a perder sectores clave. Sus sistemas de defensa parecían ineficaces contra los movimientos humanos, que no solo desactivaban sus armamentos, sino que también inutilizaban sus redes de comunicación y coordinación. Estamos recibiendo reportes del frente, dijo un analista táctico. Las líneas enemigas están colapsando más rápido de lo que podemos proyectar. Terrion miró el holograma con una mezcla de fascinación y miedo. Lo que los humanos estaban haciendo no era solo ganar una batalla, estaban reescribiendo las reglas del conflicto. Mientras el mapa mostraba cada vez más sectores bajo control humano, el general murmuró, si esta es su idea de entrar en la guerra, ¿qué será lo que realmente planean lograr? ¿Quieres descubrir cómo los humanos lograron lo que nadie más pudo en esta guerra? Sigue con nosotros para conocer las estrategias que redefinieron el conflicto y cambiaron el destino de la galaxia para siempre. No te lo pierdas. La ofensiva humana continuaba con una precisión que bordeaba lo imposible.
sus naves parecían anticipar cada movimiento de los Borat, atacando con una coordinación tan meticulosa que el enemigo apenas podía reaccionar. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Terjon, sus ojos clavados en la pantalla holográfica. Cada disparo, cada maniobra, parecía perfectamente calculado para maximizar el impacto. La clave no está en la fuerza bruta, respondió Ravok, sin apartar la mirada del mapa. Es adaptabilidad. Mientras los Borat dependen de la rigidez de sus doctrinas, nosotros evolucionamos con cada paso del enemigo. El general observó en silencio mientras las defensas Borat colapsaban una tras otra. Las tácticas humanas no solo eran efectivas, eran devastadoramente eficientes. Las naves atacaban puntos neurálgicos, desactivando sistemas críticos y dejando a las flotas enemigas flotando impotentes en el vacío. Es como si supieran exactamente dónde golpear, comentó un oficial de la coalición, su tono lleno de asombro. Eso es porque lo saben, afirmó Ravok. Cada movimiento que hacemos está respaldado por datos y preparación. Hemos estudiado cada posible escenario antes de siquiera poner una nave en combate. Los Borat, acostumbrados a dominar el campo de batalla con su poderío, ahora se enfrentaban a un oponente que parecía desmantelar su fuerza con una facilidad aterradora. En menos de 2 horas, los sectores más importantes bajo su control habían caído, dejando a su flota principal aislada y vulnerable. Recibimos información de las operaciones terrestres, anunció un analista. Fuerzas humanas ya han aterrizado en los planetas clave de los Borat. Están asegurando instalaciones estratégicas. ¿Cómo es posible?, exclamó Terjon, incrédulo. Ni siquiera hemos terminado de asegurar el espacio aéreo. Operaciones paralelas, explicó Ravok con una calma inquietante. Mientras nuestras naves destruyen la coordinación enemiga en el espacio, nuestras tropas terrestres toman control de puntos críticos en el terreno. Entrenamos para manejar múltiples frentes simultáneamente. Terjon sintió un nudo en el estómago. Lo que los humanos estaban logrando no era solo una victoria, era una revolución en la forma de librar una guerra. ¿Qué más tienen planeado?, murmuró, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ravok simplemente sonrió, dejando que el mapa holográfico revelara cómo los Borat estaban siendo llevados hacia un callejón sin salida del que no podrían escapar. Las naves humanas comenzaron a rodear el último bastión defensivo de los Borat. Sin grandes despliegues ni maniobras teatrales, formaron un cerco tan preciso que parecía un mensaje silencioso: no hay salida. Los Borat, una raza acostumbrada a dominar, ahora se encontraban atrapados por un enemigo que no jugaba bajo las mismas reglas. Están esperando, comentó Terjon, su voz cargada de incredulidad. ¿No van a atacar directamente? Ravok permaneció impasible, sus ojos fijos en la pantalla. Transmitimos los términos de rendición, dijo con calma. Tienen 5 minutos para aceptar. Si no lo hacen, procederemos a la neutralización final. La tensión en la sala de comando era palpable. ¿Y si no aceptan?, preguntó Terjon, su tono reflejando una mezcla de miedo y desafío. ¿Simplemente los destruirán? Ravok giró lentamente hacia él, su expresión inmutable. Si eligen rechazar, sí. Pero no es destrucción por el simple hecho de destruir. Nuestro objetivo es resolver este conflicto de manera definitiva, sin dejar lugar a que resurja. El general sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los humanos no buscaban gloria ni victorias tradicionales. Para ellos, la guerra no era un campo de honor, sino una herramienta para moldear la galaxia. Una herramienta de precisión, no de caos. Tenemos una transmisión, anunció un oficial táctico, con el rostro pálido. El comando Borat está respondiendo. La pantalla holográfica cambió, mostrando la figura del líder Borat. Su uniforme estaba desgastado, su mirada oscurecida por la derrota y el miedo. Digan sus términos, humanos, gruñó, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Pero sepan que no fue fuerza lo que nos doblegó, sino su manipulación. Ravok avanzó un paso hacia la pantalla,
su rostro inmutable. Perdieron porque se aferraron a doctrinas arcaicas, respondió con serenidad. La verdadera fuerza no está en la brutalidad, sino en la adaptabilidad. Ofrecimos paz antes, pero eligieron el conflicto. Ahora deben enfrentar las consecuencias. El líder Borat vaciló. Por un momento, pareció que rechazaría los términos. Pero al mirar a su alrededor, a los rostros cansados de sus propios oficiales, la realidad lo golpeó con fuerza. Muy bien, murmuró, con un tono resignado. Aceptamos. La sala de comando quedó en silencio absoluto. Tras años de guerra, el enemigo indomable finalmente se había rendido. Pero mientras los oficiales celebraban, Terjon no pudo evitar sentir que aquello no era un final. Era solo el principio de algo mucho más grande. La rendición Borat parecía un hecho consumado, pero los humanos no mostraban señales de relajarse. Su flota permanecía en formación, inmóvil y alerta, como un depredador vigilando a su presa herida. Empúllenlos hacia su último refugio, ordenó Rabok, su tono frío e implacable. Y asegúrense de que incluso ese lugar deje de ser seguro. ¿Están jugando con ellos?, preguntó Terjon, incapaz de contener su asombro y repulsión. No estamos jugando, corrigió Rabok, su mirada clavada en el holograma. Estamos garantizando que, cuando caigan, lo hagan por completo. No debe quedar ninguna oportunidad para reagruparse o recuperar fuerza. Terjon observó en silencio cómo los Borat intentaban reagruparse desesperadamente en su último bastión fortificado. Era una escena caótica, comunicaciones desordenadas, maniobras torpes, y una sensación palpable de pánico. Han roto completamente su sistema, murmuró un oficial de la coalición, casi en un susurro. No pueden adaptarse a esto. Reportes de las operaciones terrestres, interrumpió un analista. Fuerzas humanas han asegurado instalaciones clave en los planetas principales de los Borat. ¿Cómo es posible?, preguntó Terjon, incrédulo. Ni siquiera hemos consolidado nuestra superioridad espacial y ya están tomando los planetas. Operaciones paralelas, explicó Rabok, sin siquiera girarse. Mientras nuestras naves desmantelan la estructura defensiva en el espacio, nuestras tropas terrestres aseguran los puntos críticos en el terreno. Entrenamos para manejar múltiples frentes simultáneamente. La sala quedó en silencio mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Los Borat, considerados una fuerza imbatible por años, estaban siendo derrotados en todos los niveles. Las fortalezas planetarias que la coalición no había podido tomar en años ahora caían en cuestión de horas. ¿Qué tipo de soldados son estos?, preguntó uno de los comandantes de la coalición, su voz llena de desconcierto. Soldados que no solo son entrenados para luchar, respondió Rabok con calma, sino para pensar, adaptarse y superar cualquier desafío en tiempo real. Mientras las últimas transmisiones mostraban la retirada desordenada de los Borat, Terjon finalmente rompió su silencio. ¿Y cuál será su próximo movimiento? Rabok apenas esbozó una sonrisa antes de responder, dejaremos que crean que tienen un refugio. Y luego, cortaremos todas las rutas de escape. Una vez aislados, no tendrán más opciones que rendirse o desaparecer. Los Borat se replegaban hacia su último bastión, un sistema altamente fortificado que durante años había simbolizado su dominio. Pero ahora, incluso ese lugar parecía condenado. Las naves humanas los perseguían con movimientos precisos, cercándolos como un enjambre de cazadores letales. No había caos, no había fuerza bruta. Solo una estrategia impecable. Entonces, ¿esto es todo?, preguntó Terjon, mirando la proyección holográfica con ojos desorbitados. ¿Ya están anticipando el fin del juego? Rabok, de pie junto al panel táctico, esbozó por primera vez una leve sonrisa. Anticipando, no. Ejecutando, corrigió con una calma desconcertante. Esta guerra terminó en el momento en que decidimos participar. La sala quedó en silencio.
Los oficiales de la coalición intercambiaron miradas llenas de confusión y desconcierto. No era solo la tecnología humana lo que les inquietaba, era su actitud. Los humanos abordaban la guerra como una ecuación, cada variable calculada, cada resultado previsto. Los Borat, que una vez parecieron invencibles, ahora estaban siendo desmantelados como si fueran piezas de un rompecabezas. Más sectores Borat están cayendo, anunció un analista táctico. Sus líneas de defensa han sido completamente desmanteladas. El holograma mostraba la retirada desorganizada de su flota hacia su último refugio. Pero en lugar de un ejército humano masivo siguiéndolos, había una fuerza pequeña pero perfectamente coordinada que los obligaba a moverse según su voluntad. ¿Qué sucede si se rinden?, preguntó Terjon, casi con temor a la respuesta. Ravok giró la cabeza hacia él, sus ojos impenetrables. Entonces vivirán, respondió simplemente. No luchamos para destruir, sino para ganar de una forma que nadie vuelva a cuestionarnos. Terjon sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. No era solo una victoria militar. Era una lección. Los humanos no estaban ganando una guerra, estaban reescribiendo las reglas de cómo se libra un conflicto. El navío insignia Borat está respondiendo, informó un oficial. Están pidiendo términos. La sala quedó en un silencio absoluto mientras el holograma cambiaba para mostrar la transmisión del líder Borat. Su rostro, marcado por el cansancio y el miedo, era el reflejo de una derrota inminente. Díganme sus condiciones, humanos, gruñó el líder, aunque su tono traicionaba su impotencia. Ravok avanzó un paso. Han perdido porque eligieron seguir doctrinas obsoletas, dijo con serenidad. Les ofrecimos otra opción, y la rechazaron. Ahora están aquí porque subestimaron lo que significa adaptarse. El líder Borat vaciló. Por un instante, pareció que rechazaría los términos. Pero la realidad era ineludible. Muy bien, dijo finalmente, con voz quebrada. Aceptamos. La guerra que había consumido la galaxia por años estaba llegando a su fin. Pero Terjon sabía que este no era solo el cierre de un conflicto. Era el inicio de una nueva era, y los humanos estaban moldeando su destino. Las luces parpadeantes del holograma iluminaban los rostros tensos de los comandantes de la coalición. Las naves humanas, ahora formando un cerco perfecto alrededor del último bastión Borat, no disparaban. No avanzaban. Solo esperaban, inmóviles, como depredadores que saben que su presa ya no tiene escapatoria. Transmitimos los términos de rendición, informó Ravok con la misma calma imperturbable que había mostrado durante toda la campaña. Tienen 5 minutos para decidir. Después de eso, procederemos. Terjon sintió que la tensión en la sala podía cortarse con un cuchillo. ¿Y si no aceptan?, preguntó, su voz cargada de incertidumbre. ¿Los eliminarán sin más? Ravok giró la cabeza hacia él, su rostro impasible. Si eligen rechazar, sí. Pero no lo entiendas mal. Esto no es destrucción por el simple hecho de destruir. Es la resolución definitiva de un conflicto. Esas palabras calaron hondo en Terjon. Los humanos no luchaban por gloria, ni siquiera por venganza. Su guerra no tenía pasión, solo propósito. Estaban redefiniendo lo que significaba ganar, haciendo que la derrota Borat no fuera solo un hecho, sino una lección imborrable para la galaxia. El navío insignia Borat está respondiendo, informó un oficial, rompiendo el silencio. Quieren discutir los términos. La pantalla cambió para mostrar al líder Borat, su figura un reflejo de derrota. Su uniforme estaba arrugado, y su mirada, una mezcla de ira y resignación. Hablen, humanos, dijo con voz temblorosa. Pero sepan que esto no fue una victoria de fuerza, sino de astucia. Ravok avanzó un paso, su mirada tan fría como sus palabras. Perdieron porque confiaron en doctrinas obsoletas, en estrategias que ya no tienen lugar en esta galaxia.
Tuvieron oportunidades de aceptar la paz, pero eligieron el conflicto. Ahora enfrentan las consecuencias. Por un momento, el líder Borat pareció desafiar esas palabras. Pero al mirar a su alrededor, a los rostros derrotados de sus oficiales, la realidad se impuso. Muy bien, murmuró, bajando la cabeza. Aceptamos los términos. La sala de comando quedó en silencio, pero no era un silencio de celebración. Terjon miró a Rabok, con una mezcla de respeto y temor. ¿Qué harán después de esto?, preguntó, casi sin querer saber la respuesta. Rabok no vaciló. Estabilización. Reconstrucción. Pero no olvides, general, la lección que hemos enseñado hoy, en esta galaxia, la adaptabilidad no es solo una ventaja, es la única forma de sobrevivir. Mientras el holograma mostraba los últimos movimientos de las naves humanas, Terjon sintió que el conflicto no terminaba allí. Los Borat podían haber caído, pero el impacto de lo que la humanidad había logrado resonaría en cada rincón de la galaxia. La pregunta ahora no era quién desafiaría a los humanos, sino si alguien se atrevería a hacerlo alguna vez. El silencio en la sala de comando era ensordecedor. En la proyección holográfica, las fuerzas Borat comenzaron a desarmarse, sus naves desactivadas flotaban sin rumbo, marcando el final de una era de dominación. Las palabras de un oficial rompieron la tensión, confirmado. Los Borat han ordenado el cese de todas las operaciones militares. La guerra ha terminado. Rabok dio un paso al frente, su voz tan firme como siempre. La humanidad comenzará inmediatamente las operaciones de estabilización en los sistemas Borat. Las fuerzas de la coalición son libres de regresar a sus territorios. No hubo fanfarria, ni discursos triunfales, solo hechos fríos y calculados. Terjon trató de encontrar palabras, pero lo que acababa de presenciar lo dejó sin aliento. Años de conflicto, millones de vidas perdidas, y recursos incalculables desperdiciados habían culminado en una derrota total en cuestión de horas. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Rabok lo miró, con una expresión difícil de leer. No buscamos gloria. Venimos de un mundo donde el conflicto es inevitable. Aprendimos a adaptarnos, a resolverlo con eficiencia y con la menor cantidad de daño posible. La guerra no es nuestro propósito, general, es un medio. Un medio para garantizar una paz duradera que nadie se atreva a romper. Las palabras resonaron en Terjon mientras observaba el holograma. No era solo una victoria, era una declaración de intención. La humanidad no solo había derrotado a los Borat, había demostrado que el poder no estaba en la fuerza bruta, sino en la adaptabilidad y la comprensión absoluta de cada aspecto del conflicto. Las naves humanas se movían en formación, comenzando la reconstrucción de lo que habían desmantelado. No eran conquistadores que celebraban en la gloria de la destrucción. Eran arquitectos de un nuevo orden galáctico, una galaxia donde nadie se atrevería a desafiar su autoridad. Terjon sintió una mezcla de esperanza y temor. La humanidad había revelado su verdadero poder, no solo para ganar guerras, sino para moldear el futuro. Y mientras la sala se vaciaba, una verdad se asentó profundamente en su mente: la guerra había terminado, pero la galaxia nunca volvería a ser la misma. La humanidad no solo ganó una guerra, sino que transformó la forma en que se libra un conflicto. En una galaxia llena de caos, demostraron que la verdadera fuerza está en la mente, no en las armas. ¿Qué nos depara el futuro ahora que ellos han establecido las nuevas reglas del juego? Una cosa es clara: este no es el fin, sino el comienzo de una nueva era, moldeada por aquellos que entendieron cómo conquistar más que territorios, el miedo al desafío.